Este te tenés que como sacar mucho, ¿no? ¿Están hechos, no? No, igual están con la presentación abajo. Si no, ¿sabes qué? Hacemos... Saco esto. Saco esto. Ese no se estaba escuchando. Ven acá para Los títulos son aparte grandísimos. Sí, por eso. Los títulos son los títulos. ¿Arrancamos? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otra nueva presentación de libros que toca hoy en la feria. Horario complicado se nos hizo. Estamos acá en la Resistencia, me parece. Somos todos arriba, lo cual habla bien del público presente. Bueno, hoy vamos a hacer una nueva presentación de 2 tomos nuevos que sacó la colección La Argentina Peronista. Esta es una colección dirigida por Gustavo Contreras, que hoy no pudo llegar, a quien le mandamos un abrazo grande. Pero es una colección que nos ha acompañado en la feria a lo largo de los años y que hemos visto crecer año tras año. Empezaron primero con un solo libro, después venían 2, hoy tenemos 2 nuevas ediciones. La colección lleva ya 13 números, es una colección que agrupa trabajos de investigación muy densa y muy concentrada, pero llevado a la divulgación, así que son muy amenos y amigables de lectura, de fácil lectura, lo que eso también hace que los autores y autoras hayan hecho un laburo extraordinario de poder reducir todas esas cuestiones de papelerío y de citas y notas al pie y demás que llevan las tesis doctorales y concretarlos en un libro que podemos leer todos y todas y que son muy interesantes. Hoy vamos a presentar el peronismo en tiempos de incertidumbre, resistencia, experiencias organizativas y dinámicas electoral en territorio bonaerense 1959-1969 de José Marcilese, y peronismo, agro y ambiente, iniciativas estatales ante una herencia problemática, desmonte, erosión del suelo y crisis agrícolas en el centro de la Argentina 1938-1955 de Federico Martucci, que son quienes nos acompañan. José es profesor, licenciado y doctor en Historia, egresado de la Universidad Nacional del Sur, es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, ha realizado varias publicaciones vinculadas al sindicalismo y a las dinámicas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, dirige el Archivo de la Memoria de la UNS, es integrante de la Red de Estudio de Peronismo y es un enorme amigo de la casa, así que es de Bahía Blanca, así que hizo un esfuerzo enorme por estar acá. Te agradecemos por eso. Federico es licenciado en Historia y magíster en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de La Pampa y doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes y se desempeña como becario postdoctoral del CONICET. Les voy a dejar con los autores, que es lo que nos interesa hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar presentes. Gracias a José Vita y a los organizadores por invitarnos a presentar este libro. Y en primer término quiero agradecer a Gustavo Contreras, que no está hoy aquí, por invitarme a participar en esta colección, La Argentina Peronista, que como bien dijo Laura, es una colección que pretende generar, genera una suerte de renovación en la historiografía sobre peronismo, no solo por la incorporación de nuevos temas y escalas de observación, sino también y principalmente por proponer aproximaciones en clave de divulgación, intentando así vincular la esfera académica con un público lector no especializado, pero no obstante interesado en la historia argentina y la historia del peronismo.
Creo que ese es el rasgo más interesante de esta propuesta editorial. Generar contenidos para esos lectores y lectoras supone un esfuerzo de traducción necesario en función de establecer dispositivos que vinculen el escenario universitario con un universo más amplio de lectores y lectoras. En esa línea van estos trabajos. Asimismo, quiero resaltar que este libro es producto de mi trabajo como investigador de CONICET, así como también como docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Instituciones públicas, productores de ciencia, sin las cuales sería imposible realizar este tipo de estudios. Y también quiero agradecer a los aportes de la Red de Peronismo. La Red de Peronismo es una red que se ha formado hace 15 años aproximadamente. Este año realizamos un nuevo congreso en Florencio Varela, no recuerdo mal, fue el octavo, noveno, que es la red que da en buena medida un ámbito de discusión y debate para los estudios y para la generación de producción historiográfica sobre peronismo. Así que entiendo que es un ámbito también fundamental, del cual surge en buena medida esta colección, porque bueno, todos los autores de esta colección en buena medida han sido también expositores en estos congresos de la Red de Peronismo. Es un ámbito que creo clave para la producción historiográfica sobre el tema. Quiero reconocer también la atenta lectura que hizo Gustavo del primer esbozo de este trabajo, que se enriqueció con sus aportes y también con los aportes de Julio Melón Pirro, que fue el evaluador académico de la publicación y también un lector muy interesante en sus planteos y sus consideraciones respecto de la primera versión del trabajo. También favoreció el trabajo, el trabajo de corrección, de edición y diseño. Es un libro que también incluye fotografías. Traté de incluir también algunos registros gráficos en esta publicación para, bueno, creo que las imágenes siempre son una ayuda, un complemento importante al momento de narrar o de intentar generar explicaciones o análisis de carácter histórico. Como bien comentaba recién, el libro tiene como objeto reconstruir la trama del peronismo bonaerense durante la etapa que va del primer intento que ensayó el peronismo en ese distrito por reconstituirse como un partido político. El Partido Justicialista, el partido que se constituye en 1959. Ese es el punto de partida del análisis. Y sigue el análisis hasta finales de la década del 60, hasta los convulsionados tiempos que sucedieron en el Cordobazo. Ese es el corte temporal del trabajo, que considera con particular atención las diversas y sucesivas iniciativas de reorganización partidaria que los y las peronistas bonaerenses llevaron adelante en una etapa asignada por la inestabilidad política e institucional, por la intervención constante de la corporación militar, en suma, por la incertidumbre respecto de la forma en que se iba a desarrollar la dinámica política argentina, determinada por la proscripción de su principal fuerza política y el exilio de su líder. En ese contexto, por eso la idea de incertidumbre, es un contexto donde, como dijo una vez Julio Melón Pirro, uno cuando hace un análisis histórico tiene la ventaja de conocer el final de la historia, cómo combinaron los procesos. Y en buena medida eso es algo que los actores situados no tienen. Entonces la incertidumbre es la incertidumbre de personas que llevan adelante procesos organizativos que no saben cómo van a terminar, si van a ser exitosos o no, si la proscripción se va a levantar o no, si la corporación militar va a permitir o no la organización política del peronismo. En ese contexto fluye la dinámica del peronismo bonaerense en los años 60. Es decir, que este libro busca recorrer fundamentalmente la historia de la rama política del peronismo en la provincia de Buenos Aires y en menor medida también en otros espacios provinciales, por lo que constituye un aporte a un periodo en el que el peronismo fue principalmente observado desde la dinámica del movimiento obrero, sus organizaciones, aquello que Daniel James dio a llamar como la era Bandor. En buena medida esa fue la clave de aproximación a esta época. Desde hace algún tiempo, bueno, esta clave, sobre todo a partir de los trabajos de Julio Melón Pirro, se ha ido renovando, incluyendo otros actores, que son básicamente la rama política masculina y femenina, que están presentes en el análisis de este trabajo que venimos a presentar. El trabajo se organiza en 4 capítulos, el primero interesado en la dinámica del peronismo entre 1959 y 1960, es decir, de los momentos finales de la experiencia más dura hasta la organización del Partido Justicialista. Considerando para ello lo ocurrido principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero analizando también las acciones emprendidas en otros espacios subnacionales de la Argentina, en vísperas sobre todo de la elección de 1960, que es una de las tantas elecciones en las que el peronismo va a apoyar la opción voto blanquista frente a la imposibilidad de lograr la aprobación y la personalidad jurídica para el Partido Justicialista. La segunda etapa se detiene en la labor organizativa que rodeó la participación del peronismo en la elección de marzo de 1962, cuando pudo intervenir de manera exitosa empleando el sello partidario de Unión Popular, pero que luego esa elección fue la famosa elección de Framina Anglada, fue anulada por la presión de las Fuerzas Armadas y Frondizi termina renunciando y la elección termina quedando en la nada.
En análisis luego se extiende también hasta la fallida integración del Frente Nacional Popular de 1963, en víspera de los comicios presidenciales que van a llevar a Arturo Illia a la primera magistratura. El tercer apartado se interesa por reconstruir la experiencia ordenadora que se inició con la interna partidaria. El peronismo realiza una interna en buena parte del país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. La primera interna desde 1949 la realiza en julio de 1964. Esta se constituyó en el punto de condensación de los desacuerdos facciosos, al mismo tiempo que el mecanismo regulador de las candidaturas. Con relación al anterior, se indaga luego la participación de los peronistas nuevamente bajo el sello de Unión Popular en los comicios legislativos de marzo de 1965. Para ello se considera la dinámica interna que presentó esta iniciativa, teniendo en cuenta que las prácticas regularon el trabajo político y la manera en que se procesaron las tensiones internas en función de esa elección. Primero de la interna y luego de la selección de los candidatos y luego de la elección, una elección que finalmente permitió la llegada por primera vez de un conjunto de dirigentes, hombres y mujeres peronistas a cargos legislativos, concejales, diputados provinciales, nacionales. Es decir, que ahí se analizó en buena medida la acción de la rama política, que está íntimamente articulada con la rama sindical, pero a veces corren por caminos diferenciados. La cuarta parte indaga la compleja trama que atravesó el país luego de la autonomía de la Revolución Argentina, cuando los actores principales de la política nacional vieron en un posible golpe de Estado la ruptura del equilibrio que facilitaría su reposicionamiento político. El peronismo ahí fue afectado por una nueva proscripción de los partidos políticos que continuaría hasta 1971. Quizás este es el capítulo más breve del libro, y analiza un poco lo que fue el posicionamiento que tuvo el peronismo del 66 hasta el 69, con lo que fue ya no la formación de un partido político, sino la formación o la reconstitución del movimiento nacional justicialista, que fue el dispositivo organizador que el peronismo empleó en esos años de la Revolución Argentina, en el marco del longaniato. Ese es el orden de estos 4 capítulos, que se centran en la provincia de Buenos Aires, dialogando siempre con el plano nacional y con el plano lo que ocurría en otros espacios provinciales, y también retomando en buena medida la dinámica de los espacios locales. El trabajo se interesa por esos elencos políticos locales, municipales, por reconstruir trayectorias de dirigentes que atraviesen esta década militando y llevando adelante los procesos de reorganización que el peronismo ensaya en momentos de esa incertidumbre de la cual hablaba hoy. En suma, el libro procura ser una herramienta para conocer la dinámica del peronismo en tanto componente central del sistema político argentino, aún en tiempo de proscripción o de participación restringida. La posibilidad de recuperar acciones situadas, trayectorias militantes y experiencias individuales permite pensar lo político desde una dimensión poco observada, pero reveladora de los rasgos orgánicos y participativos que definieron la militancia de los y las peronistas durante la década de 1960. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, como decía José hoy previamente, un placer estar hoy aquí. Agradezco al Museo de Evita y a la organización, a Laura por los contactos y las gestiones, por supuesto también a Gustavo Contreras, director de la colección, y que fuera un lector muy agudo, como decía José, ¿no? El desafío de convertir textos más cargados de división y de cuestiones metodológicas más finas y convertirlos, o tratar de convertirlos en textos de divulgación, es un gran desafío, y en ese sentido la propuesta de la colección me parece que es muy valiosa, muy atinada, y el papel de Gustavo en ese sentido es muy importante. También un agradecimiento especial a Alejandra Salomón, investigadora de CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, que fue la evaluadora del trabajo, y también a muchos otros colegas con quien compartimos espacios. Uno de ellos es, como señalaba José también antes, la red de estudios, ¿no?, sobre el peronismo. En este sentido, el trabajo Peronismo, Agro y Ambiente forma parte de mi tarea como investigador de CONICET. No está mal lo que dijo Laura, fui investigador becario postdoc de CONICET, pero seguí con ese trayecto, luego ingresé como investigador, y también le debo una buena parte de la reflexión que hoy se vuelca en este texto
a las compañeras y compañeros que tengo en la Universidad Nacional de La Pampa, y más concretamente en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Y en términos concretos, el abordaje que propongo en este libro se concentra en un periodo relativamente amplio y poco explorado en la clave que me interesa destacar, ¿no? El periodo que va de 1937-38 a 1955 es un periodo signado por una profunda crisis agroclimática en el centro del país, ¿no? En una región concreta del centro del país, y esa región incluía el oeste de la provincia de Buenos Aires, el este del entonces Territorio Nacional de La Pampa, hasta 1951 que se provincializa, el sur de Córdoba y el sureste de la provincia de San Luis, ¿no? Una región concreta que luego va a ser denominada región semiárida, y que en la década de 1930 experimentó una crisis muy aguda vinculada con un proceso intenso de desmonte, que por supuesto se retrotraía al siglo XIX, en todo el periodo de expansión agrícola y puesta en producción de nuevas tierras marginales en términos agroecológicos. Y en ese sentido, la propuesta de este libro es indagar en una suerte de cruce de caminos, ¿no? Y esos cruces están dados por la historia agraria, la historia ambiental, una subdisciplina que ha tenido mucha trascendencia en las últimas décadas en América Latina, y los estudios sociales del Estado, ¿no? Que en lo que va del siglo XXI en las ciencias sociales argentinas ha tenido como mucha relevancia. Ese cruce, ¿no?, que se propone entre agro, ambiente y Estado se refleja en estas páginas, y una de las originalidades que puede llegar a tener el análisis es que no distó tanto esa crisis agroclimática en esa región amplia de lo que fue el denominado Dust Bowl o tazón de polvo en Estados Unidos en el mismo periodo, ¿no? Un proceso erosivo muy agudo que llevó a Roosevelt, por ejemplo, a aplicar políticas muy intensas en el marco del New Deal, ¿no? Sin embargo, en Argentina predomina mucho más la idea del granero del mundo, y claramente estas son las consecuencias, ¿no?, del proceso antrópico y más concretamente de la expansión agrícola en zonas marginales. Por ejemplo, algunas zonas del oeste bonaerense, el este de lo que es la provincia de La Pampa, y también algunas zonas del sur de Córdoba. Digo, si lo comparamos con Estados Unidos, los análisis historiográficos, concretamente, son mucho menores en Argentina. Se ha trabajado muy poco en términos de historia agraria, se sabe y hay registros de menor calidad, si ustedes quieren técnica, a nivel de fotografías, pero no así a nivel de producción de conocimiento concreto sobre la erosión y esa problemática. Claramente, para 1938, el momento más agudo de la crisis, donde todos los gobernantes de esta amplia región están trasladando sus inquietudes, sus peticiones, sus reclamos a las autoridades nacionales, más concretamente al Ministerio de Agricultura. El Estado toma cartas en el asunto, ¿no? Y es allí donde se comienza a explorar el periodo que abarca el libro, ¿no? Se organiza en 4 capítulos, al igual que el trabajo de José. El primero de esos capítulos está destinado a analizar la crisis, ¿no? La crisis y en parte el accionar estatal en el marco de esa crisis, que para 1944 va a dar origen a una institución muy poco conocida, pero que tuvo mucha relevancia durante las primeras 2 gestiones de Juan Domingo Perón, que es el Instituto de Suelos y Agrotecnia, ¿no? Una dependencia del Ministerio de Agricultura, muy concreta, que se organiza, comienza a funcionar en 1944-45, hacen relevamientos en toda el área, producen una importante masa crítica de estudios, cartografía, lo registran en imágenes, ¿no? Y en ese sentido el libro recupera no solo las imágenes del proceso erosivo. Cuando hablo de proceso erosivo estoy hablando de la aparición y movilidad de médanos, enormes extensiones de médanos, hablamos de médanos de más de 100 hectáreas,
en el sur de Córdoba, en el oeste de Buenos Aires, en el este de La Pampa, y el accionar estatal en ese sentido, más concretamente a partir del instituto que les mencionaba. El segundo capítulo se va a detener en la creación de dos instituciones que son claves y que se van a crear en la zona, en el epicentro del problema erosivo, que tiene que ver también ese epicentro con la desaparición de la masa arbórea nativa, ¿no?, del Caldenal, el bosque de Caldén, que tenía enormes extensiones, cortan las cifras, enormes extensiones en lo que es la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis. La puesta en producción, pero además la explotación maderera en esos espacios, diezmó el bosque y por supuesto las tierras áridas, arenosas, se convirtieron en medanales luego del proceso de sequía consecutivo de la década del 30 y de voladura del suelo. Las relaciones con Estados Unidos aparecen también a través de esas instituciones, ¿no? Se crean en lo que hoy es la provincia de La Pampa una escuela de agricultura y ganadería, que además se enclava en medio del Caldenal, ¿sí?, en Leubucó, una zona histórica además, de mucha relevancia para las sociedades indígenas, para el pueblo ranquel concretamente, y la estación experimental de Anguila, ¿sí? Estos son dos espacios que se van a orientar al estudio concreto de las regiones semiáridas y más concretamente de la erosión eólica y luego también de la erosión hídrica. Ese proceso de producción de conocimiento, de vinculación con técnicos norteamericanos, con el Servicio de Conservación del Suelo norteamericano, va a dar lugar a una masa de estudios y de información y de técnicos formados en los dos países, ¿no?, en Estados Unidos y también en Argentina, que van a habilitar el despliegue de lo que se comienza a proyectar como una política pública concreta para detener el problema del avance del desierto, ¿no? Lo llamaban así porque literalmente, cuando hablamos de menos de 100 hectáreas, estamos hablando de zonas muy desertizadas donde la capacidad del suelo está completamente deteriorada, la pérdida de fertilidad especialmente. El tercer capítulo se detiene en la problemática forestal, ¿no? Problemática forestal que, por supuesto, va a estar vigente en los años 30 y ese guante lo va a recoger Perón, ¿no?, con la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal en 1948. En realidad era un tema que venía ya en la agenda desde la década de 1930, al igual que la atención a los problemas vinculados con la erosión. Esa política o el intento de política con sus limitaciones, ¿no?, con sus logros pero también con sus limitaciones, se analizan en ese tercer capítulo sin desvincularlo de la importancia de la conservación del suelo, ¿no?, porque hay análisis que desde la historia ambiental se ha detenido en la conservación del bosque, pero no ha prestado tanta atención en la sinergia que se da entre conservación de la masa arbórea y problemática edafológica, ¿no?, del problema de los suelos. Y en el último de los capítulos, que se titula ¿Cómo frenar el avance del desierto?, lo que analizo es las iniciativas concretas, sí, ya en la etapa peronista, ¿no? Y ahí el abordaje de lo que ocurre en la provincia de La Pampa a partir de 1953, cuando asume Salvador Ananía, primer gobernador electo de la provincia, y Carlos Salóe, en el caso de Buenos Aires, más concretamente las iniciativas en el oeste bonaerense, permiten dar cuenta de cuán importantes habían sido los logros que el Instituto de Suelos y Agrotecnia había desarrollado desde 1944, la importancia de los técnicos estatales orientados al agro y especialmente las innovaciones en términos de conservacionismo del suelo, conservacionismo del suelo y preservación de la humedad, en zonas que, insisto, en algunos lugares apenas alcanzan los 500 milímetros anuales, con lo cual, bueno, pone como un interrogante si es viable o no es viable la agricultura de secano, es decir, la agricultura que solo depende del agua de lluvia en esas áreas. En definitiva, la propuesta tiene que ver con
un análisis que analiza un proceso de crisis que va más allá de la crisis estrictamente económica de los años 30 y se detienen en aspectos mucho más estructurales, si ustedes quieren, porque por supuesto a partir de 1949 hay autores que hablan de la vuelta al campo, ¿no?, del gobierno de Perón. Hay autores que cuestionan esto, ¿no? Recientemente Juan Manuel Palacio cuestionó esta idea, porque bueno, si miramos otros planos de la política gubernamental peronista, no se advierte tal vuelta, porque nunca se fue del campo efectivamente Perón, pero sí el tema de incrementar la producción primaria se convierte en un elemento clave, porque en un marco en el que escaseaban las divisas y hacía falta incrementar las exportaciones para aumentar la masa de divisas, bueno, la producción primaria era clave, ¿sí? Si tenemos estos problemas en esta extensa zona del centro del país, esa era una enorme limitación en ese punto. Pero además de esto, me parece que es significativo el texto, un texto que, bueno, un poco en línea con el espíritu de esta colección, apunta a interpelar a un lectorado amplio, sí, no solo académico, sino amplio, y que en definitiva nos sirve no para pensar teleológicamente, ni de manera crítica, ni analizar la historia como un simple prolegómeno, ¿no?, de acciones pasadas, pero sí para pensar críticamente en cómo los procesos productivos y el accionar antrópico incide en los procesos que están vinculados con el ambiente. Así que bueno, un poco la idea del texto es esa, y gracias por la atención. Queda algo de tiempo. También venimos con presentaciones que cumplen bárbaro con el horario, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta, mientras piensan si tienen algo. Un detalle que se dio acá en la presentación, pero un detalle de esta colección es que es bien federal. Todos los que escriben son de distintas provincias, y lo que sirve muchísimo también para los que tenemos ombligocéntrico, que todas las investigaciones giran en torno a donde nosotros estamos parados. La colección aporta esto, nuevos temas vistos desde otras regiones a las que no estamos acostumbrados a mirar. Así que bueno, felicitaciones por estos dos trabajos, que me queda comprar el tema. Es el único que me falta, el de José Yaló. ¿Pregunta, consulta? ¿No? Bueno, los invitamos entonces a la siguiente presentación del libro a las 18 horas, a hacer una recorrida ahora. Los libros se venden en el stand de abajo de la editorial. El grupo de editor que está abajo, y ahí van a conseguir los libros. Y muchísimas gracias por venirse. Hemos sido controlados por